al inicio siento que muchas veces puede ser más fácil porque no tienes ojos viéndote, no tienes personas esperando algo de ti, teniendo cierta expectativa. Si realmente eso es para mí, o sea, el crear contenido y el hacerlo, tengo que demostrar que sí puedo hacerlo. O si no, pues me voy a dedicar a otra cosa. Me acuerdo que el video llegó a 100,000 visualizaciones. Para mí eso era lo máximo. O sea, yo nunca había logrado más de, no sé, o sea, 20,000, 30,000. Hello, bienvenidos al episodio de Mi Historia. Quizás me has visto por Instagram, en donde creo contenido, tengo diferentes negocios, empresas, pero ya llegó el momento de abrir un poco contenidos en donde hable un poco más y te cuente cómo ha sido toda esta historia detrás de emprender desde hace bastantes años. Para contarte aquí un poco, mi familia siempre ha sido emprendedora y eso me hizo aprender, me hizo ver lo que hacían mis papás desde pequeña y siempre me gustó, pero no sabía cómo quizás yo lo iba a hacer en un futuro. Bueno, la historia comienza más o menos cuando yo tengo 17 años, que es el momento en que uno sale como de la universidad. Y en ese momento era como que vas a estudiar porque tienes que tener un título para ser alguien en la vida, que es como lo común, lo que siempre sucede. Y me acuerdo que en ese momento yo, la verdad, no sabía qué iba a estudiar. Era como, no sé en qué soy buena, puede ser que te haya sucedido. Pero tenía muy claro que no quería como una ingeniería, no quería nada de matemática, no quería nada como de salud, pero me gustaba la parte creativa, la parte de crear, el arte, pero era como, bueno, no sé si de ahí voy a poder sacar algo mucho más, no sé dibujar perfecto, etcétera. Entonces uno se pone como todas esas pajas mentales y me acuerdo que pues entré a estudiar diseño publicitario. Al inicio no estaba segura, a lo largo de la carrera me encantó, empecé a estudiar a los 18 años. Empecé a estudiar, me empezó a encantar la carrera, empecé a amar, pues como todo en general, el diseño, la creatividad, los colores, las tipografías. Y ese mundo se empezó como a meter en mí, me empezó a encantar. Y de acá empecé a involucrarme poco a poco en la empresa de mi familia. Si no conoces de la empresa de mi familia, es una empresa que se llama Printex, es una empresa de más de 20 años en Costa Rica, yo soy de Costa Rica, en donde en la empresa básicamente se hace todo tipo de trabajo textil. Entonces siempre me ha encantado toda esta parte de los hilos, la parte de hacer camisas, sublimación y siempre aprendí. Bueno, resulta que empiezo un proyecto paralelo en la empresa que se llama GoDry. GoDry fue un proyecto que creé en donde, pues, obviamente con el apoyo de mis papás y de la familia de ese momento, tenía 18 años. Era un e-commerce, un comercio electrónico de venta de camisetas, de ciclismo, de licras, diseñar cosas radicalmente diferentes. Y pues lo iba implementando en todos los aprendizajes que tenía en la universidad. Y eso como que me empezó a ayudar a encontrar cierto sentido en mi vida, en donde yo decía, wow, me encanta diseñar y me encanta ver esto. Entonces llegó ese como sweet spot en la vida en donde yo sentía que me encantaba diseñar. Bueno, la cosa fue que la marca empezó a crecer y era como mi proyecto de universidad y mi proyecto de vida en ese momento. Y bueno, después de empezar a crecer la marca, pues yo empiezo a ayudar a que crezca y me atraso un poco en la universidad porque pues también yo quería que ese proyecto de emprender creciera. Hoy en día, unos años después, 5 o 6 años después, me doy cuenta que fue la mejor decisión porque aprender a crear cosas por mí misma, aprender a implementar más, a moverme más, me hizo hoy tener muchas cosas que, pues gracias a moverme en ese momento, hoy tengo muchas cosas de la vida de mis sueños que siempre quise. Entonces, bueno, básicamente empezamos a crear la marca empieza a crecer, pero yo sentía que no sabía cómo hacerla crecer. Me daba mucho pánico, me daba miedo. Hicimos unas fotos, pagué como $1,500 en unas fotos súper producidas y unos videos. Y luego cuando ya estaba todo, eso fue como en el 2016, 17, ya era hora de publicar las fotos. En ese momento me acuerdo que lo máximo era como Facebook era lo más top, teníamos que publicar las fotos y yo dije, no, o sea, yo no sé cómo hacer esta marca crecer y me dio pena, me dio vergüenza. Entonces me acuerdo que dejé el proyecto botado primero, como unos 5 a 6 meses y en ese momento mis papás llegaron y me dijeron, bueno, pagamos todo esto,
por lo menos hay que recuperar la inversión y tienes que hacer la marca crecer. Yo pues obviamente me acuerdo que estaba muy enojada, me acuerdo que estaba muy molesta, porque no sabía cómo hacerlo y tenía mucho miedo. Entonces, bueno, empecé a desarrollarlo. La cosa fue que sacamos la marca y la marca empezó a crecer, como les dije, abismalmente. Pues era una marca como de un producto anichado, en realidad, ciclismo. Yo no pensé que fuera tan grande. Y la marca empezó a conseguir miles de pedidos. Pues básicamente en la empresa no teníamos como todavía la construcción o el ecosistema para producir como prendas uno a uno. Todo era solamente como pedidos muy grandes. Y bueno, a veces se empezó a salir de control. Fue una locura, fue mucho aprendizaje. Y luego llegó el momento de la pandemia, en donde como que en la pandemia todo me cambió y ahí fue donde empecé como creadora de contenido. La pandemia fue mi último año de universidad, la marca ya había evolucionado bastante y cuando ya la marca había evolucionado un montón, tenía como 50,000 seguidores en Instagram, como 200,000 en Facebook, entonces ya estaba en un punto bastante alto y había hecho crecer bastante las ventas de la empresa, los vendedores, etcétera. Pues se viene la pandemia. Y me acuerdo que fue una locura, era como que estamos en la pandemia, las ventas de todo estaban bajando, ¿qué podemos hacer? O sea, y bueno, fue un boom porque la gente empezó a salir, a andar en bicicleta. En Costa Rica se le dice salir a cletear. Y entonces fue un pico de ventas brutal. O sea, yo no puedo explicar la cantidad de pedidos. En solamente ese año tuvimos como 100,000 pedidos. Y ahí decidimos ver, ok, ¿cómo hacemos para vender lo que sea? Porque empezaron a cerrar muchísimos pedidos que teníamos, porque empezaron a cerrar los lugares por tiempo indefinido, por la pandemia. Y entonces acá es cuando, como familia, decimos, bueno, empecemos a vender mascarillas. Todavía la Organización Mundial de la Salud y diferentes estados no habían aprobado la venta de mascarillas. De hecho, habían como rumores de que las mascarillas no funcionaban. Y entonces decimos, bueno, no, vamos a empezar a hacer mascarillas, aunque no tenemos experiencia en esto a nivel textil, y empezamos a crear mascarillas. Bueno, se empezaron a vender a full, las pusimos en el e-commerce, les empezamos a hacer colores, diseños, como teníamos mucha experiencia y yo ya había trabajado mucho en el comercio electrónico, para mí era muy fácil saber cómo funcionaba el tráfico y las ventas y eso y lo otro. Entonces, pues básicamente empezamos a poner todas las mascarillas acá. Bueno, se empieza a vender full las mascarillas y es como, wow, qué locura, se empieza a vender full todo lo de ciclismo, estábamos encantados y se viene un pico en donde, pues la verdad, no teníamos la capacidad operativa, tuvimos aproximadamente 100,000 pedidos entre mascarillas, uniformes, como en un tiempo de 8 meses. Obviamente la capacidad operativa de la empresa como que explotó y en ese momento todo era como, bueno, ahora ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo lo manejamos? Que es un problema feliz al final, porque creo que todos los emprendedores queremos tener más pedidos y más pedidos, pero tal vez a veces no tenemos la capacidad operativa y de ahí hay mucho aprendizaje. Entonces, luego de eso, estábamos con muchos pedidos y ya lo contaré en otro episodio a fondo, si ustedes lo quieren. Yo tenía una relación. Después de terminar esta relación, que la terminé como a mitad de la pandemia, como en julio del 2020, yo como que me deprimo mucho, me siento muy mal y yo quería empezar como a crear contenido de marketing. ¿Por qué? Porque mucha gente me preguntaba, vea, ¿cómo haces para que la empresa esté tan a reventar de pedidos? ¿Cómo lo logran? ¿Cómo pueden lograr pues esto? Entonces yo digo, bueno, voy a empezar a compartir tips, pero me daba demasiada pena, me daba vergüenza salir en cámara, me acuerdo que me tenía como que preparar psicológicamente, me comparaba mucho con las demás personas. Y me daba mucha vergüenza, como que yo llegué ahorita a grabar y grabé así como, hola, ¿cómo están? Hola. Así, me da pánico. Entonces, bueno, yo decido que lo voy a empezar a hacer. Me acuerdo que hacía lives y se conectaban como 5 personas, 10 personas y prometía que iba a dar cosas gratis, etcétera. Pero lo empiezo como a vincular. Me acuerdo que tenía nada como 2,000, 3,000 seguidores, que eran como entre familia y amigos y me daba mucha vergüenza que me criticaran, pero decidí, como salí de esta relación, que para liberar un poco mi mente iba a empezar a proponerme crear contenido y abrir ese nuevo proyecto porque sabía que había gente que se inspiraba de ver la cantidad de ventas, de pedidos, habíamos facturado millones de dólares en varios años. Entonces
empiezo a crear esa marca personal, ¿verdad? Empiezo de que me voy a hacer full fotos y ya más o menos tengo como cierta experiencia, pero bueno, era una cosa completamente diferente. Y esto de abrir una nueva marca personal para mí, de sentir, ok, mi familia tiene una empresa y me encanta, pero yo también quería como lograr un proyecto personal que a mí me hiciera sentir orgullosa de mí misma, decir, este es solo mío, solo de Bea. No sé si en algún momento has querido lograr justo algo como eso, decir, este es mi proyecto personal exitoso. Era una meta que yo tenía y entonces, bueno, empiezo a crear la marca personal. En eso me empiezan a salir ciertas oportunidades, daba ciertas consultorías, las vendía en $50 aproximadamente, vendía consultorías sueltas, que bueno, siempre ahora en programas enseñamos que mejor vendan paquetes, etcétera, pero en ese momento para mí era lo máximo, o sea, ganarme $50 en una consultoría. Y empecé a trabajar los sábados, porque en la semana le dedicaba el tiempo a la empresa y terminaba la universidad. Y los sábados, básicamente, como que en la mañana y en la tarde hacía las consultorías, aunque me daba todavía, o sea, me daba miedo. Es como, ¿será que la gente puede aprender de mí? ¿Será que pues le van a ver valor a eso? Pero bueno, empecé a ver las consultorías, a la gente le empieza a gustar, empiezan a darse testimonios y yo decido empezar a compartir todo lo compartía. Pues bueno, en este trajín empiezo a ahorrar, es justo algo que estaba pensando hoy, porque empiezo a ahorrar y ahorrar y decido comprarme el carro de mis sueños. Hoy, unos años después, tal vez no debí tomar la decisión tan precipitada, o sea, apenas llevaba como 2 meses trabajando de marca personal y me estaba yendo tan bien que yo, pues bueno, o sea, me voy a comprar el carro de mis sueños porque ya lo quiero, etcétera, y eso me motivó. La verdad me motivó muchísimo a seguir haciendo marca personal, me encantó, fue un momento de mucho hype en mi vida. Y acá, después de conseguir el carro, pues sigo subiendo contenido y consigo diferentes colaboraciones en donde me invitan en otras empresas internacionales a hacer que un live, que un video, que venía un Zoom. Y pues empiezo a ir, para mí era lo máximo, aunque hubieran 20 personas, 30 personas conectadas, para mí era muchísimo, de verdad se los digo. Muchas veces me ven, si vienes de Instagram, de la InstaFam, a ver el episodio, el capítulo. Mucha gente cree que es muy fácil decir, pues ya graba contenido y ya sabe. Pero de verdad, al inicio a todos nos cuesta. Y ya después de conseguir esas colaboraciones, consigo otra que ya se los contaré en un episodio a fondo con Jerry, mi socio, mi futuro esposo, en donde él me dice, bueno, él trabaja en una empresa que yo admiro mucho, de México, y me dice, bueno, tenemos un evento en Mérida, en Cancún, por si quieres venir para hacer como una alianza, y para mí era lo máximo, era mi primer viaje sola. Entonces, pues en ese momento en mi vida fue como romper ciertas ligas, porque era como, bueno, eso me hace crecer mucho, es mi proyecto personal que amo, pero también tenía como que salirme un poco de la empresa familiar, porque la verdad yo tenía que ser honesta y no me daba tiempo a hacer todo. Entonces decido como empezarme a salir un poco de la empresa, no lo hice de la mejor manera, al día de hoy me arrepiento, hay que hacer las cosas muy bien cuando uno tiene proyectos y ordenarse. Y bueno, como que me empiezo a salir un poco de GoDrive, que amo, es un proyecto espectacular que me hizo crecer a nivel de comercio electrónico, a nivel de marketing, a nivel de profesión. Pero empiezo a hacer esa parte de marca personal, voy al viaje con Jerry, me encanta este mundo de creación de contenido y de venta de infoproductos. Yo no tenía experiencia casi en nada, o sea, yo era muy novata, pero me encantó. Y hoy en día volteo a ver unos años atrás y a veces uno necesitaba eso y uno a veces incluso admira más esa versión joven en donde te da menos miedo a hacer las cosas por quizás el que dirán. O sea, ya cuando incluso uno llega a cierto punto de crecimiento, te lo piensas más. Al inicio siento que muchas veces puede ser más fácil porque no tienes ojos viéndote, no tienes personas esperando algo de ti, teniendo cierta expectativa. Entonces, en ese momento yo dije, esto es lo mío, empezamos a crecer hacia ese lado de infoproductos, de servicios, de venta de cursos, de crear, ¿verdad? El famoso negocio digital. Pero yo jamás pensé que había tanto potencial de crecer pues en ventas, en facturación, como personas, crear contenido.
Y pues empezamos a crear. En resumidas cuentas, los últimos 3 años más o menos, lo único que hemos hecho es crear contenido, cursos, miles de casos de éxito, testimonios, alumnos. Empezamos a crear el edificio de nuestros sueños, que es un edificio familiar, en donde, bueno, lo terminamos utilizando para empezar a crear el estudio de podcast y de diseño y de nuestra empresa. Y hace un año, justamente en el 2022, en agosto de 2022, Jerry y yo estábamos trabajando un poco separados, sinceramente. Entonces, yo decido, primero por mi cuenta, porque cada uno estaba trabajando por separado, como les cuento acá, que voy a empezar como a tomarme más en serio mi marca personal. Habían pasado ya casi 2 años y medio y la marca había crecido a 40,000 seguidores aproximadamente. Pero bueno, yo decido que quiero hacer crecer eso porque ya contaré en un episodio futuro un proyecto que comenzamos en el 2021 que fracasó. Ese es otro proyecto que fracasó que en algún momento les voy a contar. Que yo dije, bueno, necesito resolver ese proyecto, necesitamos más ingresos, más facturación. Entonces me voy a tomar más en serio el proyecto de la marca personal, de la academia de cursos y lo voy a intentar hacer crecer. Bueno, en eso es como estaba cansada de no crecer, de decir, ay, pues ya siento que es lo mismo, pero también sentía como que mi mentalidad estaba muy estancada, de que es imposible crecer y a la gente no le interesa mi mensaje y no le interesa de lo que yo hablo. Y bueno, empiezo a subir Reels, como que están de moda y funcionan, entonces digo, bueno, pues voy a probarlo una vez más, porque ya venía probándolo, pero como a veces sí, a veces no, y así. Me lo tomo en serio y me pongo el reto de que si en un mes no tengo un reel viral, no voy a seguir mi marca. Así, dije como, o sea, si en un mes no tengo un reel viral, tal vez fue muy extremo, tal vez fue muy exagerado, pero era como la manera para mí misma de decir, bueno, si realmente eso es para mí, o sea, el crear contenido y el hacerlo, tengo que demostrar que sí puedo hacerlo, o si no, pues me voy a dedicar a otra cosa. Pues básicamente me acuerdo que en ese mes se me hace como el reel viral, salía como una camisa roja y yo fue como en shock. Me acuerdo que el video llegó a 100,000 visualizaciones, para mí eso era lo máximo, o sea, yo nunca había logrado más de, no sé, o sea, 20,000, 30,000. Y fue como, wow, o sea, sí, sí puedo. O sea, y creo que acá un consejo que les doy es muchas veces el timing, el decir, bueno, quiero lograr tal cosa y ponerse un tiempo determinado. Lo tengo que lograr en tal tiempo porque si no uno nunca lo hace, porque si no uno procrastina. Es como lo hago después, en algún momento lo voy a querer hacer. Yo hace mucho tiempo quería hacer este podcast, episodios de YouTube, etcétera, y no me animaba. Y es como si nunca le pones una fecha y dices, bueno, ya hoy lo hago, nunca pasa. Entonces, bueno, básicamente me empiezo a hacer viral, empiezan a crecer mis seguidores y empiezo como a descubrir fórmulas, por acá funciona, por aquí sí, por aquí no, y empiezo a creer otra vez en mí como profesional, porque como les digo, luego de que como que me salí de GoDrive, yo perdí mucha confianza en mí misma, también perdí mucha confianza en mí misma con un proyecto que fracasó en 2021, un proyecto de inversión que tuvimos. Entonces digo, bueno, tengo que volver a confiar en mí y eso me ayudó completamente a lograrlo, pero como todo, son pasos de fe. Bueno, empezamos a crecer básicamente y en un año pues estamos prontos a llegar a las 7 cifras de facturación y a los 500,000 seguidores en Instagram. Una locura, yo todavía como que no, a veces no lo puedo procesar todavía. Estamos paso a paso, poco a poco terminando también el edificio del podcast, de todo esto, y en este momento como familia, como núcleo familiar, estamos más unidos que nunca porque tenemos diferentes cosas. Acaba de nacer mi sobrina, eso ha venido a traer mucha unión familiar. También la empresa Printex ha vuelto a crecer. GoDrive es un proyecto que en este momento está como en stop. Tal vez en algún momento lo retomemos, pero la verdad que a nivel de como capacidad operativa no ha sido una decisión que como familia hemos tomado. La academia de cursos cada día crece más, estamos como en ese proceso de hacerla crecer y demás y más. Y bueno, tenemos otros proyectos acá que todavía estamos cerrando y trabajando, pero muchas metas que vienen. ¿Por qué les cuento todo eso? Porque quizás muchas veces uno ve solo la parte de el contenido en Instagram y las stories y lograr tal cosa, o un auto, o que tiene un estudio, pero uno no ve ese detrás de escenas en donde, ¿qué pasa
cómo se hace, cómo se logra, y es mi intención hablar de todas esas historias en el podcast acá, porque muchas veces solamente admiramos a la gente sin, como les digo, saber ese contexto. Mi historia ha sido espectacular, no ha sido fácil, me siento muy agradecida con la comunidad que se ha construido, y creo que aquí el mayor consejo que le daría a cualquier emprendedor que quiere hacer crecer su empresa y su negocio, más allá de tácticas de marketing y de ventas que nos encanta enseñar ya a fondo en cursos y en programas, es como tomar ese paso de fe, porque cualquier cosa que quieras, o sea, lograr tus 100,000 seguidores o lograr un producto que te facture X monto o un auto, etcétera, que es al final cosas que todos queremos, primero hay que tomar la decisión de dedicarme 100% a eso, de darle 100% mi energía, invertirle no solamente en dinero, sino en tiempo, en energía, en dedicación, en no quejarse y en tomar pasos de fe. Entonces, bueno, básicamente esta es mi historia. Soy Bea, soy empresaria, tengo 26 años, soy de Costa Rica, tenemos diferentes negocios y espero que te haya inspirado todo esto. Déjame aquí en los comentarios o mándame por Instagram cuál fue de todo el episodio lo que más te gustó y también qué próximos episodios te gustaría escuchar, porque lo que quiero es acá en Instafam estar más cerca de ustedes cada día para que puedan conocer un poco más esas historias que están detrás de nuestras empresas para poderles ayudar, porque siempre digo, todo lo bueno sucede cuando un emprendedor confía en sí mismo y elige ser más, no hacer específicamente ser más, ser mejor persona, ser mejor empresario, tener una mejor actitud para facturar más. ¿Por qué? Porque entre más factura un emprendedor, más impacto le puede generar a la sociedad, a su círculo, a sus personas cercanas, a sus empleados, colaboradores. Entonces, justo eso es lo que quiero ayudarte en este podcast, a que elijas ser más para que puedas facturar más y mejorar tu vida. Así que, pues nada, nos hablamos en el siguiente episodio. Chao.